usted que hace parte de la Asociación de Clínicas y Hospitales, cómo con lo planteado lograr que no se fragmente ese servicio. Bien, Juliana, gracias a usted, a la revista Cambio por la invitación, un saludo cordial a todos. Pues mire, yo creo que hay que ser muy cuidadosos en los diagnósticos. A mí me llamó mucho la atención esa pregunta, porque se dice, ¿cómo lograr que no se fragmente el servicio? Yo creo que es que el servicio ya está fragmentado. Ese es uno de los problemas matriciales que conducen a la necesidad o que generan la necesidad de una reforma, porque ya estamos fragmentados. Usted lo puede ver todos los días. Atiendo acá, hago el examen allí, entrego el medicamento allá, hago la intervención en otra parte. ¿Y eso por qué ha sucedido con el actual sistema? Porque tenemos un modelo que es un modelo de red contractual y por lo tanto la gente sigue al contrato en lugar de tener un esquema donde el sistema sigue a la gente. Es decir, no estamos teniendo en cuenta lo que se denomina el asentamiento poblacional para poder rodear a la población de una serie de facilidades e instituciones que les resuelvan todos los problemas ahí en el sitio donde está. Entonces yo creo que no es que hay que temer a que esto se va a fragmentar, ya está fragmentado y por lo tanto ese es uno de los objetivos que debemos conseguir con la reforma. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Que haya una red integrada cerca al sitio donde reside la población, con los niveles de complejidad apropiados y con la mezcla de las modalidades de atención, no solamente tener el hospital allí, tener el acceso a telemedicina, tener el acceso a lo domiciliario, tener el acceso a lo ambulatorio, tener el acceso a todas las otras facilidades. ¿Para qué? Y este es un tema que no se está mencionando y lo quiero traer acá. Nosotros en el diagnóstico tenemos un país con el 99% de cobertura, Juliana. Pero la cobertura efectiva, dicho por los observatorios internacionales cuando nos comparan, es del 74%. Ese gap, esa diferencia entre el 99 y el 74 es uno de los retos grandes y está mediado en alguna medida por la fragmentación, porque la cobertura real para todos, y esto aquí lo saben, tiene que tener por dentro acceso, continuidad y coordinación en la prestación de los servicios. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas grandes. Ahora, usted nos preguntaba por la transición, es el nombre del panel. La transición debe ser inteligente. El primer punto de inteligencia debe ser ¿cuál? Utilicemos todo lo que ya tenemos. Yo se lo digo al gobierno y a los que proponen la reforma, empecinarse en los CAPS públicos como única forma de entrar al sistema, me parece que es un desvarío. Cuando ya usted aquí tiene cerca de 12.000 IPS, tanto públicas como privadas, la mitad, más un porcentaje cercano al 90% es capacidad privada que ya está instalada, yo creo que eso hay que usarlo. Ese es un primer punto de la transición inteligente. No se pongan a inventar lo que ya está inventado. Usemos todo lo que está disponible, todas esas camas, toda esa disponibilidad y pongámosla al servicio de la gente. Pero no es solamente lo que está instalado, sino lo que ya funciona. Esos programas maravillosos que están funcionando en algunas partes y con algunas IPS de atención a enfermedades crónicas, enfermedades raras y otra serie de patologías que ya están funcionando y que dan resultados, eso no se puede desmontar, no hay que inventarlo. Yo creo que el otro desvarío de algunos es arrancar desde cero. No, hay que arrancar de cero donde estamos en cero. Entonces, en esas regiones donde efectivamente no hay nada, o es exiguo lo que funciona, o es subóptimo, allá sí tenemos que arrancar de cero. En el resto de regiones hay que utilizarlo. Y un comentario final en esta primera pregunta suya, que tiene que ver todo con el proyecto de ley. Yo creo que no podemos caer en lo que nos ha pasado en otros proyectos de ley, y es hacer una lista enorme de funciones para muchos agentes, que empiezan a traslaparse las funciones, el municipio, el departamento, la EPS, la IPS, al final nadie lo hace, eso ya nos pasó. Y gran parte de lo que no funciona en atención primaria en salud o en salud pública fue eso. Aquí no podemos nosotros confundir las funciones de los gestores, que a mí me parece, y defiendo esa figura como un punto de transición a un nuevo sistema que es valiosísimo. El gestor tiene que tener claro cuál es su limitación y cuál es su alcance. La entidad territorial también, y no podemos sobreestimar la capacidad de la entidad territorial, hay que irle generando esa capacidad. Y los CAPS tienen que tener, podemos hacer la disección clara de qué es lo que hace cada uno. Si esas competencias están claras, yo creo que podemos avanzar
y luchar contra eso que usted mencionaba en la pregunta, que es el tema de la fragmentación. Doctor, entiendo su punto de que ya hay un sistema fragmentado, pero lo que no entiendo aún es cómo hacer con los planteamientos que está haciendo el gobierno ese sistema, corrijo, no se siga fragmentando. O sea, Sí. no entiendo es si hay unos CAPS, hay unas IPS, o sea, cómo hacer para que esa atención sea integral realmente. Mire, yo creo que, y aquí lo mencionaba tal vez el ministro Gaviria, Alejandro, hay que mantener del actual sistema muchas estructuras que funcionan. Una, la unidad de pago por capitación. Eso es la lógica, va a establecer una lógica financiera. Eso hay que mantenerlo y no partirlo en una parte por presupuesto y en otra parte por cápita. Eso va a ser muy difícil de administrar. Yo aconsejo que no se haga así. Lo otro, dividir los niveles de complejidad y entonces hacer como un central y un complementario, eso tampoco es una buena idea. Lo tercero, subestimar el papel del gestor. Yo creo que, y aquí están las EPS, yo creo que no están apreciando que esa es una transición inteligente. Yo creo que los gestores, si cumplen con esa labor, si se les dan esos puntos adicionales de premio para que hagan mejores cosas y ayuden a transitar la gente, o sean unos tutores de la gente dentro del sistema, yo creo que eso nos va a ayudar a que no haya más fragmentación. Por supuesto, todos los sistemas la tienen, ninguno es cero, pero yo creo que si aquí nosotros partimos de esas bases, de saber cada uno qué tiene que hacer. Segundo, de tener una lógica de la UPC, de tener una lógica del plan de beneficios en salud. Yo creo que para nosotros ese es un punto referencial de toda la discusión sobre el núcleo del derecho a la salud. Yo creo que ese es un punto central que hay que mantenerlo. Si nosotros partimos sobre eso y al final, y esta es la respuesta ya en una sola frase, ¿por qué no hacemos entre todos nosotros un pacto para que el siguiente sistema sea un sistema de salud basado en valor? Yo creo que eso es más funcional. Mire que la discusión aquí es la plata, quién la tiene, dónde está, cómo se mueve. ¿Por qué no hablamos otra vez de la epidemiología? ¿Por qué no hablamos de la demografía? ¿Por qué no le ponemos prioridades a esto y decimos el sistema de salud va a estar centrado en conseguir buenos desenlaces para la población y desenlaces que le sean pertinentes a las familias? Si todos miramos allá, encontraremos un norte común que yo creo que se ha perdido en gran medida en esta discusión. Usted mencionaba… Me estaban varias cosas en la pregunta suya, pero me quedo con el tema de la transición. Yo le diría que la transición, si quiere ser inteligente, debe ser práctica. Y una transición práctica arranca con algo que mencioné ahora y es utilicemos al máximo todos lo que tenemos instalado nosotros en el país para la prestación de servicios. Yo creo que no hay que inventar, ya que hay unas capacidades, esas hay que utilizarlas. Lo segundo, los procesos administrativos en la transición. Las capacidades no se generan espontáneamente y de un día a otro. Aprovechemos al máximo lo que tenemos con los conocimientos que tienen las EPS en la parte administrativa. Yo creo que la transición implica tener al sistema en marcha. ¿Y eso pasa por qué? Por auditorías, por verificaciones, por contrataciones y por poder tutorear o acompañar a las personas en su paso por el sistema. Me parece que el asunto de los gestores en esa transición o las EPS en esa transición se debe aprovechar al máximo esa capacidad que ya está instalada, eso no se puede despreciar. Lo tercero, entonces, es la prestación, la administración, los recursos de la salud sería el tercer punto de transición. Tiene que haber automatismos en el flujo de recursos. Creo que temas como el giro directo universal debería ser un mecanismo que nos permitiría a nosotros dejar estas pugnas redistributivas que tenemos acá mirando quién tiene el dinero de la salud y nos permitirá a nosotros tener liquidez, pero también concentrarnos en el objetivo misional que tenemos nosotros, que lo tenemos al frente, que son los pacientes. Yo creo que esos son tres puntos grandes de la transición que deberían ser tomados en cuenta, una transición práctica. Pero también le diría qué no hacer en la transición, como unos telegramas. Primero, sobreestimar las capacidades de algunos agentes. Entonces, a una cantidad de entidades territoriales que no tienen ninguna capacidad institucional, los vamos a poner a hacer 50 cosas supremamente complejas de un día para otro. Eso no se puede hacer. A las entidades territoriales, lo mismo que a los gestores, hay que someterlos a un proceso de habilitación para saber que lo pueden hacer y se les entrega la competencia.
Lo segundo, no podemos subestimar el riesgo de no contar con todo el talento humano en salud necesario para poder atender a la población. Y aquí tengo que traer un tema que lo dije en otro panel. ¿Quién está hablando de burnout? ¿Quién está hablando de fatiga por compasión? ¿Quién está hablando de la salud mental de nuestros talento humano en salud? Si no pensamos en eso, no vamos a tener quien atienda el día de mañana. ¿Cuál transición sin talento humano? Un tercer punto último, en una transición, lo que yo no haría en la transición, asignar nuevas funciones sin constatar las estructuras. Y me refiero específicamente a un agente, ADRES. ADRES lo tenemos que cuidar. ADRES puede servir como ese repositorio gigantesco de recursos e información y riesgos, y también lo tenemos que preservar como un mecanismo para dispersar de manera eficaz los recursos. Pero no está capacitado para hacer auditorías, para ser el comprador de los servicios, para ser el verificador de la prestación uno a uno. Nosotros podemos hacer fracasar todo el esquema financiero del sistema si nosotros le asignamos esas funciones sin constatar las capacidades. Eso es lo que yo pienso sobre la transición. Sobre tarifas ya no alcancé, pero le puedo decir solamente una cosa. No es un manual tarifario único, no, esa es una malísima idea, pero sí un sistema tarifario que tenga piso, que tenga diferenciales por región, que tenga diferenciales por calidad, que tenga diferenciales por dotación, que tenga otra serie de mensajes. El tarifario no es una cuestión simplemente para remunerar, es una gran herramienta para poder dar mensajes y conseguir mejores resultados. Bueno, seguimos con